Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos otro jueves más, bienvenidos a esta hermosa presentación que vamos a tener en el día de hoy de Vietnam. No lo estamos viendo a Julio, pero Julio está sin cámara por un problemita técnico, pero él va a ser quien va a ser nuestro guía en el día de hoy. Así que muchas gracias Julio, bienvenidos también Ángel y Félix a estas hermosas capacitaciones que tenemos todos los jueves. Y bueno, muchas gracias como siempre a todas las agencias que nos acompañan y al equipo de Travax que tan amablemente está con nosotros y nos transmite sus conocimientos para que podamos vender mejor y ofrecer mejor nuestros productos. Cuando quieran amigos, adelante, te has equivocado o no sé, pero le has puesto la de Celtur, Félix. Ay, perdón. No importa, no importa, son amigos, Perdón. son primos. Eh, Son las cosas del directo. Muy buenos días Sí, a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar otra vez con ustedes y comentarles que estamos transmitiendo en directo a través de Facebook Live y lógicamente hoy vamos a hacer una presentación de Vietnam. Esto de los hombres, ya sabes que no podemos hacer dos cosas a la vez y hablar y buscar, buscar la presentación es complicado. Julio, mientras tanto, cuéntanos por qué no tienes cámara, que es una anécdota bien divertida. Pues creo que ya habéis conocido a Cali de hace un mes, que era pequeñita. Pues ha ido creciendo, pero con ella también han ido creciendo los desperfectos en la casa y cuando he ido a poner la cámara me he enterado que el cable pues no funcionaba. Así Se que, bueno, si me hubiera dado cuenta un poquito antes, hubiera solucionado el tema, pero ya no me da tiempo. se ha No comido obstante, no he el cable. cambiado mucho, ¿eh? Sigo siendo el mismo Julio del último mes. Bueno, no hay problema porque la semana que viene te veremos otra vez. Pues muy buenos días a todos otra vez, ya está cambiado el tema, aquí estamos con ya el logo de Stefanis y decía, hoy vamos a hablar de Vietnam, es un destino apasionante, es un destino que además lo vamos a ver de una forma diferente, pues porque Julio lo ve desde el lado profesional y desde el lado también personal, después de haber pateado todos estos rincones lejanos del mundo. Bien. Un pequeño repaso, lógicamente todo nuestro producto está en la página web de Stephanie's Travel. Ya saben que tenemos esta campaña de precios congelados del 2020 para el 21-22, una campaña que se va a acabar a finales de año. Vienen nuevos precios, las cosas han subido lógicamente, pero es el momento de aprovechar el tirón y decir, bueno, pues puedo vender para incluso Semana Santa del 22, bien, con la certeza de que si hay algún inconveniente puedo cambiarle de fecha sin costo adicional. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, vamos a promocionar esto como si fuese eso, un Black Friday, todas estas cosas nuevas que se han inventado de precio. Se están ahorrando, haciendo una venta ahora, están ahorrándose más o menos entre un 10 y un 15% dependiendo del destino. ¿Okay? Lógicamente, lo principal para nosotros ha sido siempre la seguridad. Fuimos el primer tour operador en ganar este sello de bioseguridad, de seguridad en la de bioseguridad, seguridad en la pandemia. Y para ello tuvimos que cumplir 4 puntos muy importantes. El primero fue entender y aprender cómo funciona la prevención en la bioseguridad y entonces hablamos de equipos EPIs y nos formamos de una forma excepcional. Una vez que ya estábamos súper expertos, les hablo que esto fue a primeros de mayo, ¿okay? Entonces realmente fue una cuestión importantísima. Hablamos con nuestros proveedores, los hoteles, restaurantes, autobuses, incluso, fíjense, nosotros en este momento en todas nuestras unidades están dotadas de unos ionizadores de ozono, con lo cual podemos limpiar, esterilizar completamente el habitáculo en 2 minutos y en ese sentido pues es un paso más hacia lo que es la bioseguridad en todos nuestros servicios. Bien. El tercer punto es muy importante porque
es reconstituir la confianza del pasajero. Bien, y entonces eso quiere decir que en el momento que estén llegando a cada uno de nuestros destinos les estaremos dando todas las normas de bioseguridad, todos los protocolos de bioseguridad que tienen que cumplir o con los que están cubiertos por nuestra parte. Digo en cada uno de los destinos porque ya saben que la pandemia no está afectando lo mismo, no sé, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en China, dependiendo de las zonas. Aprovecho también para recordarles que tenemos destinos que ya están abiertos. Estamos atendiendo clientes suyos en destinos como Egipto, destinos como Turquía, Turquía además con unos precios alucinantes, en un producto que ahora nos va a contar Ángel, y además en los Emiratos Árabes. ¿Okay? Sin ningún tipo de problemas, estamos ya recibiendo allí clientes. Y en el momento que llegan les decimos, pues miren, aquí tienen que usar la mascarilla, o aquí tienen que usar la distancia, o aquí no sé qué, o aquí, miren, no pasa nada, y entonces está. Todo eso lo estaremos informando a la hora de llegar a ese destino. El cuarto punto es un compromiso que tenemos desde Travax para con las autoridades turísticas y políticas, no solamente de nuestro país, sino de nuestro entorno, que es Europa, para desarrollar las nuevas reglas de los viajes internacionales. Hablando en criollo, pues para viajar cuanto antes. Y entonces en esa estamos luchando cada día. Nosotros estamos ya con posibilidad de movernos dentro de Europa. Bien, lo único que hace falta es abrir las fronteras europeas al resto del mundo y en este momento los únicos que pueden entrar desde América son los canadienses y los uruguayos. A partir de finales de mes estaremos analizando nuevamente cómo están las normas y en función de eso veamos. Una noticia muy buena de hace unos días, en esta semana, fue el anuncio de esta nueva farmacéutica, bueno, nueva farmacéutica, la farmacéutica que anunció tiene ya la vacuna. Y eso, lógicamente, además de hacer una subida espectacular en las bolsas, da mucha esperanza. Con paciencia, con inteligencia también tomamos la noticia, pero lógicamente con mucha esperanza. Esto seguramente nos puede permitir estar funcionando ya en muy pocos meses. ¿Okay? Durante todo este tiempo, ¿qué es lo que hemos hecho? Diseñar una serie de viajes que, bueno, pues Ángel, que nos acompaña hoy, que es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica, nos va a explicar. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Argentina. ¿Cómo estás, José? Buenos días a todo el grupo de Stefanis. Sí, señores, tenemos una manera diferente de plantearnos esta nueva reapertura post-pandemia y es viajar en privado. Tenemos los autobuses y podemos viajar en autobuses con 40, 50 personas, pero, y si queremos una cosa un poquito más reducida, si tenemos clientes que les gusta viajar solamente con su familia o con su grupo de amigos, tenemos viajes en privado. Hay dos tipos de viajes. Uno un poco más exclusivo, diferente, que incluye todo, que se llama el Europa VIP, en categoría superior, 4 estrellas, 5 estrellas, hoteles supercéntricos, circuitos cortos. Siempre nos vamos a basar, ya que es un circuito en privado, en una estancia corta, entre 8, 10, 11 días máximo, recorriendo circuitos por España, circuitos por Europa Occidental, circuitos por Italia, circuitos que no están en ningún lado. Quiero decir con esto que no los van a encontrar en ningún manual. Son circuitos nuevos, circuitos exclusivos, circuitos en los que buscamos ese upgrade diferente que no tenga otro operador. Con lo cual, si tú quieres hacer un viaje en privado, este es tu viaje. ¿Qué más tiene este tipo de viaje VIP? Van de lujo. No es que vayamos de lujo, que lo vamos a ir. Las vans son estas furgonetas pequeñas de 9 plazas en las que vamos a ir 6 personas, con lo cual tenemos espacio de sobra para meter todas las maletas y viajar cómodo. Salidas diarias, qué estupendo. No tenéis que adaptarnos a nuestras salidas. Nosotros nos adaptamos al día que tú quieras salir. Y esto es estupendo, porque así puedes buscar una tarifa aérea que te vaya bien y que te vaya mejor económicamente para iniciar el circuito cuando tú quieras. Traslado de llegada, traslado de salida, ¿eh? Eso no lo tiene cualquiera. Desayuno buffet incluido en hoteles de 4 y 5 estrellas en el mismo centro histórico de la ciudad. Tasas hoteleras incluidas, el seguro, que incluye los 30.000 euros en sanidad,
una cobertura de pandemia y no tiene límite de edad. Y a este circuito no se le puede dar nada más porque todo está incluido, todo lo tiene, y lo que no tiene nos lo pides y lo metemos. Luego tenemos otro tipo de circuito que es el que llamamos Europa en privado, y este circuito es el que está basado en nuestros circuitos regulares. Son los mismos circuitos que tenemos en el catálogo, recordad, los mismos que están publicados en el catálogo España, Portugal, Marruecos, Europa Occidental. Imaginaros un circuito con la familia o con los amigos en esas furgonetas y descubrir el Mont Saint-Michel. O como nos ha dicho Félix, Medio Oriente, Turquía clásica, maravillas de Turquía. Es muy diferente hacerlo en una furgoneta o en un minibús, porque también está pensado para viajes de incentivos. Por ejemplo, una empresa, 10, 11, 12 personas que puedan hacer este tipo de viajes, o familias numerosas, o hasta 10, 12 personas. Autobuses de 18 plazas, con lo cual vamos a ir también muy cómodos, pero en este caso las salidas son las que tenemos publicadas en el catálogo. También el precio es más económico. Traslado de llegada, traslado de salida, desayuno, buffet, en categoría superior. No nos olvidemos que nuestros circuitos son categoría superior, seguro de asistencia, con cobertura de pandemia y sin límite de edad. Nuestros mayores viajan sin tener que pagar un plus. También tiene las tasas incluidas. Y hay una cosa, José, mira, acércate, que te voy a decir una cosa. Acércate a la pantalla, mira. Tiene Europack. ¿Qué te parece, Félix? Cuéntaselo, anda. Pues sí, pues fíjate, esto es lo que nos ha hecho grandes y esto es lo que... Nunca lo hemos contado, o sea que está bueno eso. Pero oye, en privado. Por eso la cuestión de te lo digo en secreto. Efectivamente, esto es lo que nos ha hecho diferentes, ¿bien? Porque en el fondo es lo que pide el cliente. Es decir, cuando tú has hecho la venta de un circuito y le dices, bueno, señor, ya está, esto es lo que va a hacer y no sé qué, no cuánto. Y entonces la primera pregunta es, bueno, ¿y qué más voy a tener de gastos? ¿Qué más tengo que conocer? ¿Qué más me recomienda usted? Y entonces, a partir de ahí, entramos dentro de estas recomendaciones de un paquete de excursiones opcionales y alimentos. Fíjense que digo alimentos y no digo media pensión, porque yo creo que la media pensión es lo peor que podemos venderle a un señor en un circuito europeo, pensando en las grandes ciudades, porque todas las medias pensiones son cena en los hoteles. Eso quiere decir que a las 7 de la tarde tú tienes que estar cenando, y eso quiere decir que a las 6:30, a las 5:30, 6, tienes que dejar de hacer todo lo que estás haciendo para volverte al hotel para cenar. Y luego, después de cenar, pues ya no tienes muchas ganas o has perdido la mitad de la tarde. ¿Okay? Hablamos de excursiones, las imperdibles. Es decir, fíjate, vienes a Madrid, no conoces Toledo y no vas a ver Toledo, pues te has perdido algo impresionante. La ciudad de las tres culturas, donde convivieron árabes, judíos y cristianos. Y vas a Roma y no ves la Capilla Sistina. Eso ya es pecado mortal y casi es comunión. O sea, es una cosa realmente muy importante lo que estamos incluyendo aquí. Desde luego, en las comidas estamos incluyendo las bebidas, pero no te creas que es solamente el agua, es también todo el tema de vinos y cervezas. Bien, si estamos en la República Checa, lo típico es la cerveza, pues está incluida la cerveza. En España, en Italia, en Francia, el vino. Bien. No hacemos filas, pues porque como se ha vendido el paquete con anticipación, nosotros haremos la reserva con anticipación y tendremos una hora exacta. Por tanto, programamos toda la visita para llegar a Museos Vaticanos a la hora específica y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Saludamos en la puerta la fila que en alta temporada tiene más de 2 kilómetros de largo y nosotros pasamos de frente. ¿Okay? Lógicamente esto lo hemos promocionado, lo hemos subvencionado y le va a salir más barato al pasajero comprándolo con anticipación en su país de origen. Bien, y en ese sentido, tengan en cuenta que es muy importante, porque a veces los pasajeros piensan, no, claro, el agente de viajes se lleva una comisión, el agente de viajes, no sé qué, y además si yo lo compro allí en destino me va a salir más barato. No, señor. Para que tengan solamente una idea, en un circuito de 19 días, como es nuestro Eurísima, un paquete de excursiones, de 6 excursiones y 9 comidas, comprado en Europa vale $595.
comprado en Argentina cuesta $495, $100 menos. ¿Okay? Entonces ya es un ahorro. Y lógicamente estamos siempre manteniendo nuestra cadena de distribución desde la creación del producto por nosotros hasta la venta por el agente de viajes y por lo tanto pues la comisión establecida. Y ya les digo, no por eso al pasajero va a costar más caro. ¿Okay? En el día de hoy vamos a ver un destino tremendo, que es Vietnam. Van a ver que en nuestro producto tenemos 3 categorías, pueden elegirla. Las diferencias de precios, como ven, es muy pequeña. De turista superior a lo que es primera es muy pequeña y por tanto yo les recomiendo que vayan de primera en adelante y lógicamente si pueden hacer ese pequeño esfuerzo de 200 y tantos dólares más, vayan en lujo porque vale realmente la pena. ¿Okay? Vamos de la mano de Julio en el día de hoy, así que prepárense, abran todos los sentidos, abran toda la imaginación porque nos vamos de viaje virtual. Julio, buenos días, bienvenido, adelante. Gracias, Félix. Gracias, Leonardo, José, Ángel y todos los que nos estáis viendo ahora. Justo no me estáis viendo a mí por lo que os he contado antes, pero bueno, hoy se trata de ver Vietnam, que es más interesante y a mí ya me habéis visto unas cuantas veces. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una presentación sucinta por el país. Es imposible presentaros Vietnam en una hora y quedar contento con el resultado, porque es un país que tiene muchísimo que ver, mucha historia que contar, anécdotas, curiosidades y bueno, pues un país de 90 millones de habitantes con una historia tan apasionante es muy difícil resumirla en una hora, ¿no? Es como pedirnos a nosotros resumir España en una hora o a ustedes Argentina, se nos va a quedar pequeño. Pero bueno, voy a intentar en esta presentación exponerles lo más curioso y algunos atractivos de nuestro circuito por allí. Nosotros lo tenemos, si no me equivoco, en la página 228 del catálogo y hacemos una excursión que, a pesar de todo esto que os he dicho, de que es un país casi inabarcable, creo que el resultado final es que salís con buen sabor de boca, de haber visto por lo menos lo principal y conocer un poquito mejor una realidad muy distinta a la que vivimos en Occidente. Vietnam es un país que a todo el mundo nos suena, más o menos, por lo menos por la guerra de Vietnam, ¿no? Esa gran guerra, la primera del mundo, que fue televisada y que ustedes quizá hayan crecido viendo los acontecimientos, el desarrollo de la guerra en la televisión, ¿no? Yo no lo viví, así que seguro que ustedes saben más que yo de eso. Vamos a tocar también el tema, pero voy a intentar hablar de lo que no conocemos. Vamos a ir en este circuito de norte a sur por la nación más gloriosa, ¿no? Le he dado este título a la presentación porque Vietnam no solo le ha ganado una guerra a los Estados Unidos, con el orgullo que eso le genera a los vietnamitas, que siempre van con el pecho así muy inflado, sino también a los chinos, a los camboyanos, a los japoneses, a los mongoles. Ese gran imperio de Genghis Khan fue derrotado también en Vietnam, a los franceses y bueno, pues casi al mundo entero, como ustedes están viendo, y esto ha configurado mucho su carácter y su historia. Así que es un país muy glorioso y eso se transpira en casi cualquier punto que vayamos a visitar. Voy a hacer una explicación general, porque para muchos de ustedes, a pesar de todo esto, el sudeste asiático seguro es una región casi totalmente desconocida. Aquí tenemos un mapa de toda Asia y Vietnam, pues como ven, está en el extremo sudeste del continente, ¿no? Al lado este hace frontera con el mar del sur de China, como lo llaman ellos, el mar del este, y a partir de ahí pues hay alguna isla más del sudeste asiático, Indonesia, Malasia, etcétera, Filipinas, y en la parte continental pues hacen frontera con Laos, con Camboya al oeste. De hecho, Vietnam ha influido muchísimo en la historia de estos dos países, ¿no? Es el hermano mayor de estos dos países, el gran rival de Tailandia también en la región,
y al norte hace frontera con China, un país con el que también tiene mucha rivalidad, y es que pues durante 1000 años Vietnam pues fue algo así como un protectorado de los chinos, ¿no? Hasta el año 1000 más o menos, hasta el siglo X, XI, fue parte de China. Y pues claro, esto les ha dado todavía, a pesar de que ha pasado un milenio, un cierto recelo a los chinos, que no obstante también han intentado invadir el país en alguna ocasión, y la influencia china en Vietnam pues es gigante, como ustedes se podrán imaginar. Ya haciendo zoom en Vietnam, lo que tenemos pues es un país que se debate entre la montaña, entre una cordillera montañosa que va de norte a sur y el océano, el mar, y pues en toda esa extensión, en un país muy finito, pues está Vietnam, ¿no? De hecho, ahora veremos la leyenda fundacional del país, tiene que ver con esa conjunción entre montaña y agua. Nuestro viaje por allí, pues por hacerles un resumen ahora, siempre vamos a empezar por el norte, ¿no? Llegamos a Hanoi, que es la capital del país y la antigua capital del Vietnam del Norte, la ciudad más grande, la segunda ciudad más grande después de Saigón, y allí pues aterrizaremos, dedicaremos nuestros primeros 2 días a ir a la bahía de Ha Long, que está inmediatamente al este de Hanoi, descubrir uno de los parajes más bellos del mundo, pasar 2 días de infarto en medio del paraíso, después volver a Hanoi, descubrir la historia de la ciudad y alguna curiosidad también, y a partir de ahí tomar un vuelo, porque a pesar de que ahí no parezca muy grande o no tenga mucha noción de la distancia, pues para ir hasta el centro del país serían pues como 15 horas de tren, o sea, una locura. Por eso nosotros tomamos un vuelo interno para ir hasta la ciudad de Hue. Si ustedes van ahí en el mapa de la izquierda al centro, aparece una ciudad, Hue, que es donde vamos a aterrizar. Es una ciudad que fue antigua capital imperial de Vietnam y por eso pues tiene un patrimonio histórico que hace interesante que lo conozcamos. Después de pasar una noche en Hue, haremos una excursión que nos va a llevar hasta Hoi An, que está un poquito más al sur, pasando por Da Nang. Toda esa parte es muy bonita y tiene unos paisajes bellos, pero lo importante de aquí es que llegaremos a Hoi An, que es una antigua ciudad colonial, también muy bonita, muy acogedora, que estoy seguro que les va a encantar. Pasaremos allí un día completo y al día siguiente pues tomaremos un vuelo para ir hasta el sur, hasta la ciudad de Saigón. La ciudad de Ho Chi Minh hoy en día se la conoce así, aunque a ellos no les gusta que así se lo digamos. Y conoceremos Saigón y sus alrededores, entre ellos los túneles de Cu Chi, para tener una experiencia en primera persona de lo que supuso la guerra de Vietnam. Así que llamen que en nuestro viaje de una semana pues vamos a intentar abarcar el país en su conjunto y sus hitos principales. A la derecha les he dejado un mapa con la línea de demarcación, el paralelo 17 más o menos, aunque no se corresponde totalmente, marcó la diferencia hasta durante la guerra de Vietnam, ¿no? Desde finalizada la Segunda Guerra Mundial hasta el año 75, el 30 de abril del 75, el país estuvo oficialmente dividido en dos: el Vietnam del Norte, de raíz comunista, y Vietnam del Sur, capitalista monarquista. Y esto ha configurado la historia más reciente no solo del país, sino del mundo entero. Es la faceta que más conocemos, ¿no? El Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur. Hemos oído hablar de ello y esto pues es interesante que lo veamos también en un mapa como era, ¿no? Empezaremos en el norte, una parte mucho más verde y quizá paisajísticamente más bella, y luego iremos hacia el sur, que en cuanto a patrimonio histórico quizás sea más interesante. Dicho esto, decirles que más allá de los paisajes, de las ciudades y la historia, la Lonely Planet, la guía de turismo, dice que lo más interesante de Vietnam y el number one del país es la gastronomía. Es una gastronomía muy variada, muy rica y también bastante desconocida, o por lo menos más que la china y la tailandesa, pero que igualmente vale la pena, ¿no? Sea por sus tallarines o sus fideos de arroz combinados con cualquier carne. Y cuando digo cualquier carne, realmente es cualquiera, desde la vaca, la ternera, el pollo, hasta alguna más estrafalaria como la carne de rata, perro o gato. Eso no tenéis por qué probarlo, pero podréis ir a verlo a algún mercado de los muchos que hay en todos lados en Vietnam. La sopa de pho bo, que es esa sopa con fideos y
y ternera, que es la más internacional del país, los rollitos vietnamitas, los rollitos de primavera o de verano, los espetos de carne, ya digo, de todo tipo, o el banh xeo, que es como una tortilla de arroz y dentro le ponen cualquier cosa. También los vietnamitas, como han sido durante más de un siglo colonia francesa, pues también son unos maestros de las baguettes y los bocadillos. O, por cierto, la bière, la cerveza vietnamita, bière en francés, pues ellos lo han vietnamizado la palabra y nos la sirven de una forma similar a como la tenemos en España. Siempre nos ponen una tapa y hay cervecerías casi en cada esquina de cada calle. Y, por cierto, el café vietnamita, que es muy bueno, además de ser buenos productores de café, tiene un sabor diferente, más dulzón. Ellos pues tienen sus propias técnicas de elaboración y la hacen. El café normalmente se lo toman con yogur o con leche, como lo tomamos aquí, y también, como curiosidad, con huevo al punto de nieve. Es un café con un sabor muy diferente que seguro que no les va a dejar a ustedes indiferentes. Por cierto, también dominan la técnica esta que tienen también en Indonesia de café, que son excrementos de comadrejas o animales similares, que dicen que es uno de los cafés más exquisitos que hay en el mundo. A los que sean más atrevidos, seguro que le vale la pena probarlo. Hecho este paréntesis sobre la gastronomía, nuestro viaje, les digo que llegamos en Hanoi, pero casi inmediatamente nos vamos a ir a la bahía de Halong. ¿Y por qué nos vamos inmediatamente allí? Bueno, pues por esto. Porque la fotografía, que a pesar de su belleza infravalora o no hace justicia a cómo es realmente el lugar, pues hace que ustedes cuando vengan se queden tan maravillados como me quedé yo. Yo estuve allí en febrero y parte de marzo, estuve como 35 días en Vietnam este año, hasta que empezó la pandemia. Aprovecho para decirles que está considerado Vietnam el país que mejor lo ha gestionado del mundo. Creo que no ha habido ninguna víctima mortal por la pandemia. Yo llegué allí a principios de febrero y todo el mundo ya hacía distancia social, mascarilla, etcétera. Me parecía en aquel entonces una exageración. Luego se demostró que el estúpido era yo, no ellos. Y bueno, pues el país ha sobrevivido bastante bien a este trance de momento y estoy seguro que será uno de los primeros en abrir fronteras y es muy seguro en todos los sentidos. Pero simplemente llegar y ver esta estampa va a hacer que su viaje, ya digan ustedes el primer día, pues vale la pena, ¿no? La bahía de Halong, el Golfo de Tonkin, ¿no? Que de hecho fue donde hubo el ataque de bandera falsa que los Estados Unidos alegaron para meterse en la guerra de Vietnam, pues es este lugar tan espectacular donde las montañas calizas, estas rocas, bailan con el agua y nos generan este paisaje donde pues el mar está interrumpido por miles de pequeñas rocas que los vietnamitas llaman grandes esmeraldas, ¿no? Según la leyenda, el dragón que fundó al pueblo vietnamita, el padre de todos los vietnamitas, bueno, porque el dragón se casó, tuvo 100 hijos con un hada, 50 se fueron al mar, 50 a la montaña, y así estos fueron los primeros vietnamitas. El dragón, después de generar a su prole, pues se hundió en el agua, generó un gran estallido y de ese estallido pues nació esta gran bahía que nosotros vamos a descubrir a través de un viaje de 2 días y 1 noche en un crucero. Félix les ha comentado ya los precios que hay. Quizá una de las razones por las que merezca la pena hacer ese esfuerzo adicional sea por gozar de un paseo por aquí con todo el lujo para convertir pues estos 2 días en una experiencia imborrable. Independientemente casi de la categoría de crucero, el paisaje es el que es y lo van a disfrutar muchísimo a través de estos 2 días, porque bueno, pues es que no tiene parangón. La bahía de Halong significa la bahía del dragón descendiente. Hay etapas del año o del día en la que encontramos como más bruma, otros más despejado, algunas veces hace más frío o menos, pero es realmente impresionante sea como sea, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, vivirlo así, con más niebla y con peor visibilidad, pero aquello también le daba un aire muy mágico y para mí fue muy especial. Además, lo hacemos con un barco que se va metiendo por todos lados, nos van contando alguna curiosidad de alguna de las rocas, vemos equilibrios casi imposibles entre ellas, vamos a conocer también
pequeños pueblos, pequeñas villas de gente que tiene piscifactorías y vive también del buceo, de lo que pescan con arpón o con métodos rudimentarios en este cachito de mar. Vamos a ver pueblos, pues ya digo, gentes que viven de forma muy casi arcaica, diría yo, pero les va a fascinar también, porque una de las cosas que merece la pena de Vietnam, más allá de lo que vemos, es la interacción con las comunidades locales que, dado que el país pues lleva 1000 años resistiendo a las potencias extranjeras y siendo muy orgulloso de su carácter, de su identidad nacional y la diversidad de culturas y tribus y formas de vida que tiene, pues esto se ha conservado bastante bien. Entonces, en medio de esta bahía tan bella, ver que también es auténtica, ¿no? Que los pueblos que llevan aquí viviendo durante cientos de años siguen conservando sus métodos de vida tradicionales, estoy seguro que les va a hacer todavía esto mucho más auténtico, porque no es solo un parque de atracciones para turistas, ¿no? Sino que aquí es una parte importante del espíritu vietnamita. Vamos también a hacer varias excursiones en este crucero. Algunas ya vienen incluidas, otras las pueden contratar aparte. Por ejemplo, el paseo en kayak para atravesar alguna de esas cuevitas que nos van a llevar como a pozas naturales de belleza pues inimaginable. Si tenemos suerte, vamos a intentar avistar también a esos langures, esos monos que esta subespecie solo la hay en esta bahía, quedan menos de 1000. Vamos también a ir a una cueva, estas tan formidables que tiene Vietnam. Vietnam tiene algunas de las cuevas más grandes del mundo, con esas formaciones milenarias de estalactitas y estalagmitas. Todo esto en un paisaje que dicen que se empezó a formar hace 500 millones de años. Y todo lo haremos, como digo, en un crucero donde ustedes se van a sentir pues muy afortunados, ¿no? Por la exclusividad y por el entorno. El anochecer aquí, cuando todos los barquitos se juntan en torno a la parte más bonita de la bahía, es una cosa también muy mágica. Vamos a disfrutar también una experiencia culinaria única. Ya les he hablado de la gastronomía vietnamita un poquito, pues aquí pues nos cocinarán delante de nosotros, nos mostrarán cómo se hacen sus alimentos más representativos y tendremos un auténtico banquete de noche que nos va a hacer ya que sí redondo el día, ¿no? Y luego por la mañanita lo aconsejable es despertarse con el amanecer, darse un chapuzón. En la bahía también hay un montón de playitas naturales a los pies de esas grandes rocas, seguir paseando con el barco y también, pues, cómo no, pues una clase de tai chi para acabar de sentir las emociones que nos produce estar en un paraje tan bello, ¿no? Después de acabado el crucero, a primera hora de la tarde, reemprenderemos el camino y volveremos a Hanoi, que no está a más de 2 horas y media de la bahía de Ha Long. La bahía del dragón descendiente nos llevará hasta la ciudad de Hanoi, que es la ciudad del dragón ascendente. Es una ciudad muy pintoresca, una ciudad de mucho contraste. Por un lado muy moderna, como ustedes están viendo a la derecha, la bahía del Río Rojo, y por otro también una ciudad muy tradicional, con esas, por ejemplo, esas casitas tan estrechas, que lo son porque pues el impuesto se pagaba antes en función de los metros de fachada que tenía la casa, así que para ahorrar pues los vietnamitas vivían en casas así de estrechas. No es exclusivo de Vietnam, pasa también en otros países, solo les quería mostrar la curiosidad que representa, ¿no? Hanoi es una ciudad también con bastante patrimonio. A mí me enamoró la ciudad, no me esperaba para nada que me fuera a gustar tanto, porque conserva un carácter muy auténtico y muy orgulloso también. No deja de ser una ciudad victoriosa a lo largo de los siglos y eso se ve en su patrimonio y en el carácter de su gente. Como les comentaba antes, yo estuve allí como 10 o 12 días de mi estancia en Vietnam. Y bueno, entre otras cosas, nosotros haremos una visita por Hanoi que nos va a llevar mediodía para conocer sus puntos más representativos. Entre ellos, pues este puentecito rojo en el lago de la Espada Perdida, hace referencia, pues tiene un templo en medio dedicado al héroe que con una espada que aparentemente le dio una tortuga en ese lago le ganó la guerra a los mongoles. Esto para los vietnamitas también es motivo de orgullo. Tengan en cuenta que el imperio mongol, que casi llegó
a las puertas de Europa occidental con los Khanes, ¿no? Gengis Khan es el más famoso, y también derrotó a los chinos, no pudo hacerse con este pequeño país. Así que pues esto es el punto más representativo y el que nos queda en el centro de la ciudad, el lago de la espada perdida. También tendremos ocasión de visitar un montón de templos de Vietnam, a pesar de que, como es un país hoy en día comunista que no profesa ninguna religión, es un punto de encuentro entre varias religiones a lo largo de la historia, desde el hinduismo, que impregnó los primeros siglos de la historia del sur del país, hasta el budismo, que es un poquito más reciente, pasando por tradiciones chinas como el taoísmo o el confucianismo, y también es uno de los países de Asia con más influencia del catolicismo, ¿no? Por el hecho de haber sido parte de la Indochina francesa. Y toda esta mezcolanza de religiones y de culturas se ve pues en casi cualquier templo que visitamos del país. Uno de los más importantes lo tenemos en Hanoi, el Templo de la Literatura, que si a pesar de todo esto que os he narrado, si demuestra algo es también la fuerza del animismo, ¿no? El culto a los antepasados, el culto a los espíritus de las personas, los animales y las cosas. Y el Templo de la Literatura pues va dedicado a los mayores intelectuales que ha tenido este país a lo largo de su historia, y a Confucio también, ¿no? El que decía una Miss Universo, creo, el inventor de la confusión. El confucianismo pues está muy presente en el carácter de los vietnamitas, su forma de pensar y de llevar la vida. Lo vamos a ver en este Templo de la Literatura con esos caracteres chinos, porque el vietnamita, aunque hoy se escribe con caracteres latinos, en un origen se hacía con los chinos, hasta que llegó pues un evangelizador franco-portugués y decidió cambiarlo, y los comunistas después asentaron este sistema porque es más fácil enseñar a leer con nuestro alfabeto que con el chino. Pero bueno, los templos normalmente tienen estas letras chinas por esa razón, ¿no? Porque son bastante antiguos. Vamos a ver a vietnamitas realizar ofrendas, quemando dinero, ofreciendo frutas y otras comidas a sus antepasados, y vamos a descubrir en este templo, pues ya digo, los mayores intelectuales del país, ¿no? Que cada uno tiene dedicado una pequeña parte del templo. Después vamos a salir de allí para ir hacia la ciudadela de Hanoi. Ha sido testigo de los más importantes eventos de su historia, desde las antiguas luchas entre chinos y vietnamitas constantes a lo largo de los siglos, hasta más recientemente, pues cómo los vietnamitas arrinconaron a los franceses en su guerra por la independencia a principios de los años 50, y más recientemente, pues incluso se convirtió en un búnker en el que los vietnamitas del norte se defendían no solo de los del sur, sino también de los Estados Unidos. La ciudadela pues es un gran fortín que hay en el centro de la ciudad, y pues pasaremos a descubrir pues desde ese búnker, ¿no? Hasta la Torre de la Bandera y esos templos que más bien parecen castillos, ¿no? Por lo bien protegidos que están. Es un lugar fascinante la ciudadela, como también lo es el resto de Hanoi, que descubriremos a través también. Una parte de la visita será con esos famosos bicicletas donde el conductor va detrás pedaleando y nosotros haciendo fotos, y también pues un paseo a pie para descubrir las calles secundarias donde realmente llevan a cabo su vida los vietnamitas de a pie, ¿no? Desde esas señoras que tienen a su familia en el campo. Vietnam es un país de mujeres, porque claro, muchos hombres pierden su vida o sus medios para trabajar en una guerra tan larga que dura 20 años, y entonces pues desde entonces las mujeres toman protagonismo en el sector laboral, y vamos a ver que las mujeres son las que trabajan realmente en esta ciudad. Muchas de ellas tienen a sus familias en el campo. Y pues ya digo, las calles secundarias, en un paseo con nuestro guía, metiéndonos en mercados, en puestos callejeros de comida, etcétera, vamos a ver la vida real del vietnamita medio, y os va a fascinar también, ¿no? Ver cómo se puede vivir de una forma tan diferente, y esos pequeños retazos de cultura occidental que se ven, por ejemplo, ya les digo, en esas baguettes, entre otras cosas, ¿no? Aquí tenemos a estas campeonas, que ya digo que son las que levantan el país todos los días. Muchas de ellas vienen todos los días del campo a la ciudad y venden sus productos en esas cestas de arroz, ¿no? Que van colgando de ambos lados. También conoceremos la parte más monumental y ya digo victoriosa que le impregna ese carácter a Hanoi, a través del gran mausoleo
arquitectura claramente comunista, a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es el gran líder de los vietnamitas, primero del Viet Minh y después del Viet Cong, el gran gobernante de Vietnam del Norte y uno de los mayores estrategas militares que ha conocido el siglo XX, este intelectual, escritor y estadista, murió en el 69, no vio acabada la guerra de Vietnam, de la que van a salir victoriosos, ya digo, el Vietnam del Norte. También le ganó la guerra a los franceses y durante la Segunda Guerra Mundial consiguió expulsar de allí a los japoneses, o sea que Ho Chi Minh fue de victoria en victoria y por eso es venerado casi como un dios por los vietnamitas, en especial los del norte, y por eso la ciudad de Saigón, pues cuando es ocupada por Vietnam del Norte, pasa a llamarse ciudad de Ho Chi Minh. A través de la historia de este personaje vamos a entender muchísimo mejor el contexto de la segunda mitad del siglo XX y en la ciudad de Hanoi, pues el mayor mausoleo y el mayor monumento y el más representativo quizá, pues es precisamente el lugar donde descansa eternamente Ho Chi Minh. Por la noche, si se quieren acercar, es muy bonito, es una gran explanada con gente haciendo deporte y pues divirtiéndose y pasando la tarde cuando ya dejan de trabajar. Podremos ver el cambio de guardia. Por cierto, la mayoría de las fotos son mías, no son las mejores fotos, pero no creo que encuentren fotos hechas con más emoción. Así que bueno, en ese sentido están ustedes viajando conmigo otra vez. Y pues este mausoleo tiene también un museo de Ho Chi Minh para conocer la historia más reciente de Vietnam, para conocer a este personaje y que sepan que está embalsamado ahí dentro. Cada verano se lo llevan a Rusia para conservarlo como hacen en los rusos con Lenin. Y ahí lo podéis ver, que casi da miedo, ¿no? Parece un muñeco o una persona ahí que está durmiendo y pues se puede pasar a verlo, no se le puede hacer fotografía ni nada, pero que sepan que ahí está venerado casi como un dios, porque esa es una de las cosas que ya digo, de la herencia del animismo también y del culto a personalidad de los regímenes comunistas, ¿no? Que elevan a algunos líderes a la categoría de dioses. Y en ese sentido también, si quieren acercarse a conocer la historia más reciente de la guerra de Vietnam y todo eso, pueden pasar por la prisión francesa, donde pues hasta el año 54 los franceses, que en el resto del mundo alardeaban de democracia y liberalismo y el respeto a los derechos fundamentales en contraste con el nazismo anterior, pues mientras hacían eso en Vietnam seguían aplicando la guillotina, manteniendo a presos políticos en condiciones infrahumanas y esta cárcel pues lo demuestra. Y también, como curiosidad, decirles que esta cárcel después va a ser usada por los propios vietnamitas, los vietnamitas del norte, para retener a disidentes, a vietnamitas del sur y a estadounidenses en las mismas condiciones que ellos fueron mantenidos por los franceses, ¿no? En la época de la colonia. Así que esta cárcel es parte también de la historia reciente del país. Como curiosidad, aquí fue aprisionado el aviador John McCain, que fue rival republicano de Barack Obama en el 2008, que murió muy recientemente y que aquí en Vietnam también es considerado un héroe a pesar de haber sido enemigo de los vietnamitas, porque en su tiempo de la cárcel, que fue bastante largo, si no me equivoco, hasta el año 72, dio ejemplo pues de ser un militar de honra, porque por sus vinculaciones políticas le ofrecieron ser liberado antes, pero él dijo que prefería quedarse allí con todas las torturas que recibía y todo, hasta que fueran liberados todos los presos estadounidenses que habían sido aprisionados antes que él. Bueno, así que esto convierte a McCain aquí en el lugar donde fue enemigo y se dedicó a matar a vietnamitas en un héroe, ¿no? O sea, esto para que vean la personalidad del tipo. Recientemente ha salido el vídeo donde sale McCain reconociendo su derrota frente a Obama y el contraste que ello supone con Trump. Así que si ustedes ven la historia de McCain, que se aproximen también a ver su etapa en Vietnam, que es apasionante. En la misma ciudad, como uno de los también monumentos más representativos, la pagoda de Pilar Único, dedicada a la diosa de la fertilidad. Esta es de origen hindú, para que vean esta mezcla de religiones. Donde pues las vietnamitas, sobre todo las que quieren tener hijos, pues van a realizar sus ofrendas y pedir en esta pagoda que queda en un estanque de agua sagrada, que simboliza la pureza, pues pedir eso, fertilidad. Es muy fotogénica, es muy pequeñita, pero ya ven como está encima de un pilar solo, pues es una parada casi obligada desde el punto de vista turístico. Y con esto, y dos elementos más, la Catedral de Notre Dame,
que es inspirada en la catedral parisina del mismo nombre y ejemplo de la influencia francesa, y la calle del tren, ¿no? Es una calle que demuestra ese crecimiento desordenado que tuvo Hanoi, en el que pues, las vías del tren quedaron atrapadas por una calle en la que se hace vida normal hasta las horas pautadas a las que pasa el tren. Y esto la convierte también en una calle muy turística, así que está llena de barecitos y puntos donde hacer fotos por ambos lados, aunque hay que tener cuidado con ello. Decirles que pues esto demuestra también, por otro lado, que los franceses dejaron una vía de ferrocarriles operativa que conecta todo el país. O sea que esto sí es algo bueno que dejaron los franceses. Mira, esta foto la tomé yo cuando el tren estaba a punto de pasar por aquí. Hay que tener cuidado con los selfies, ¿eh? Hay un montón de carteles avisando porque la estupidez humana no conoce límites y hay gente que intenta hacerse el selfie más allá de lo razonable. Pero es curioso, ¿no? Cómo este crecimiento desordenado ha acabado atrapando las vías del tren y ahí queda, ¿no? Esta calle. Las horas siempre son las mismas a lo largo del día, así que nos acercaremos por allí a una hora precisa para que pase justo el tren. Con esto acabamos la visita de los puntos principales de Hanoi. Decirles simplemente que si llegan 2 o 3 días antes de empezar oficialmente el tour, pues tendrán ocasión de escaparse a uno de los otros puntos muy cercanos a Hanoi, del norte de Vietnam, para deleitarse con estampas como esta, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los campos de arroz de las montañas del norte del país, en la frontera con China, a apenas 1 hora y media o 2 de Hanoi. Esta sería la comarca de Sapa, donde 3 veces al año se hacen estos cultivos de arroz que nos dan estos paisajes tan impresionantes, pero si hay algo impresionante es la cantidad de etnias y culturas que encontramos aquí, desde los Jai a los Tai, los Lao Chai, los Hmong, que conoceréis por la película de Clint Eastwood, esta de Gran Torino, ¿no? Muchos emigraron a los Estados Unidos y hay un montón de etnias diferentes, cada una vive en su pueblito y normalmente, como conocemos la comarca de Sapa, es una excursión que dura un día, ¿no? Salimos por la mañana, volvemos por la noche y con una de estas mujeres también, pues nos van a llevar a conocer algún punto característico de esta provincia y sus métodos de vida, de cultivo, etcétera. Y también podréis escaparos, si tenéis otro día extra, a Ninh Binh, que está como unas 3 horas de Hanoi, también son excursiones de un día. Se le llama la bahía, la bahía de Halong terrestre, porque tiene el mismo paisaje o muy parecido con esas rocas calizas, pero todavía en tierra, sin entrar al mar, ¿no? Y también esos cultivos y esos arrozales por doquier. Es muy bonito Ninh Binh y su entorno, también tiene una riqueza natural y muchas especies de pájaros que son autóctonas de la zona. Dicho esto, tomaremos desde Hanoi un vuelo interno. Los vuelos internos son bastante baratos, creo que no vienen incluidos en el circuito, pero vamos, hay un montón de compañías y todas por menos de, es fácil encontrar vuelos por menos de $100 para llegar hasta Hue. Hue es una ciudad que hay en el centro de Vietnam, fue capital imperial hasta el siglo XIX, de ahí que la parte más interesante de la ciudad pues sea esta, la ciudad imperial de Hue. Hue fue, pues es una ciudad que además estaba justo en la frontera entre Vietnam del Norte y del Sur, estaba a escasos kilómetros del Vietnam del Norte, en el sur, y bueno, por eso también ha sido uno de los campos de batalla más sangrientos de la guerra de Vietnam. Fue, por ejemplo, objeto de la masacre de Hue, en la que los vietnamitas comunistas mataron a más de 3.000 personas en un mismo día en esta ciudad, pero también conoció la ofensiva del Tet, donde, pues, a pesar de que los vietnamitas del norte fueron los que iniciaron esta ofensiva y acabaron matando a más de 3.000 soldados estadounidenses, sí se caracterizó por algo, fue por la brutalidad de la respuesta de los Estados Unidos, que ganaron posiciones estratégicas, pero dado que ya había cámaras y periodistas cubriendo la guerra, esto va a ser lo que es considerado como el punto de inflexión en el año 68, si no me equivoco, que va a hacer que los Estados Unidos finalmente pierdan la guerra, porque van a perder, por un lado, a la opinión pública, no solo estadounidense, sino mundial, que va a ver como la primera potencia del mundo, que presume de ser también la primera democracia del mundo, va a desconsiderar por completo los derechos humanos de muchos vietnamitas, matar gente independientemente de si son participantes de la guerra o son niños, acabar con ciudades enteras, usar gases tóxicos, etcétera. Así que esta ofensiva que se produce en las inmediaciones de Hue, pues a pesar de que al principio va a ser una victoria estratégica, al final
va a ser demoledora para los estadounidenses. Muchos de los propios soldados acaban locos y en una guerra que es más psicológica casi que de carácter militar, por lo que vamos a ver a continuación. Esta ciudad de Hue, marcada por esto último que os acabo de contar, no deja de ser una ciudad con una historia muy, muy remota. Ya digo, la primera capital del fundado Imperio de Vietnam, después de la victoria contra los mongoles en el siglo XIII, nos deja esta gran ciudad imperial, que es una gran fortaleza, que vamos a conocer también en una visita guiada, que nos da muestra de ese carácter orgulloso y es lo presumidos, casi diría yo, que son los vietnamitas después de haber ganado tantas guerras a lo largo de los siglos, y esto se refleja desde las puertas de entrada a la ciudad hasta cada uno de los patios de esta ciudad imperial, reservada solo al emperador vietnamita y a su corte, donde vamos a encontrar pues desde lugares reservados a las concubinas, a otros a los lugares reservados a los militares, templos de todo tipo dedicados pues a la gloria militar, a la familia del emperador, también a los intelectuales del momento, vamos, templos de todo tipo con todo lujo de detalles, decoraciones y detalles con pan de oro, un trono entero de oro casi macizo. Y en fin, esto es solo una pequeña muestra porque en muchos lugares no se pueden fotografiar de lo que supone un paseo por la ciudad imperial de Hue, esta fortaleza que les comento, que también en su centro pues tiene la ciudad prohibida, que era de acceso casi restringido solo al emperador y sus allegados más cercanos, ¿no? Cualquiera que intentara franquear aquello pues acababa con su cabeza en una pica, y ver eso y pasear por ahí en el tiempo libre, no solo en el tiempo que nos están guiando, pues seguro que les va a hacer sentir el poderío del imperio vietnamita, ¿no? Dicho esto, bueno, pues su gloria se acaba en el siglo XIX cuando los franceses trasladan la capital a Saigón, ¿no? Una vez que invaden este territorio. Pero el lugar donde los emperadores descansan también es prueba de esa gran majestuosidad del país, y a lo largo de toda la ciudad de Hue vamos a encontrar un montón de mausoleos que, sin ser tan impresionantes como los que vimos en Camboya, ¿no? En la ciudad de Angkor, o las pirámides de Egipto, o otros lugares igual de increíbles reservados al descanso eterno de los emperadores, también nos van a sorprender, ¿no? Porque son recintos de casi 1 kilómetro cuadrado, con fuentes, grandes puertas de entrada, vasijas de oro, de plata y bueno, templos por todos lados. Son mausoleos increíbles y pues visitaremos un par de ellos para que ustedes tengan una noción de la gran riqueza de los emperadores. Creo que ustedes visitan el de Tu Duc. Yo visité otro, el de otro emperador, que aquí tienen una pequeña parte. Ya ven que está todo como muy desordenado, pero lleno de cosas. Al final llenar 1 kilómetro cuadrado de decoraciones y detalles como este van a hacerse una idea de lo impresionante que fue el imperio vietnamita, no siendo muy grande en extensión, sí lo fue en poderío y en riqueza. Después la ciudad de Hue pues es la típica ciudad vietnamita desorganizada. También tendremos una ocasión de vivir esta experiencia real de tráfico desorganizado y caos, pero decirles que también es una de las ciudades más agradables para pasar una noche. Tiene un mercado nocturno bien adaptado al turismo, medio loco, medio occidentalizado también, para que ustedes pues tengan todo tipo de experiencias, un puente muy bonito que va cambiando de iluminación a lo largo de la noche, y allí pasamos una noche muy agradable, que es el predecesor del día tan increíble que nos espera a continuación. Decirles también que en Hue el tiempo libre pues pueden visitar lugares como este, un parque de atracciones abandonado, con grandes dragones que antaño se supone escupían fuego y que hoy es un reflejo solo de ese pasado también inesperado, ¿no? De Vietnam. O alrededor también encontramos un montón de cuevas y túneles artificiales cavados por los vietnamitas del norte, donde llegaron a vivir familias enteras durante 8 o incluso 10 o 12 años en medio de la guerra de Vietnam, en túneles, en galerías de no más de 1,20 centímetros, que en muchas ocasiones estaban situadas justo debajo de bases militares americanas sin que los americanos sospecharan nada. Esto hizo que los vietnamitas pues contaran con esa superioridad que era el efecto sorpresa, ¿no?
y atacarles en un territorio que ellos sí conocían, y demostró esto, el dicho ese que dice que más vale maña que fuerza, ¿no? Esto es la demostración que nos queda de la guerra de Vietnam. Todo esto lo encontramos en Hue porque está muy cerquita de la frontera con el Vietnam del Norte, ¿no? Ese paralelo 17. En fin, Hue es una ciudad muy espectacular, tanto por su pasado más remoto como por el más reciente, que nos va a impresionar mucho. Pero como ya les digo, pues al día siguiente, después de pasar aquí un día completo y una noche, nos iremos hacia Hoi An, que está muy cercano, está como a 2 horas y media en autobús, pero lo haremos con un paseo muy tranquilito que abarcará toda la mañana y una partecita de la tarde, porque lo que hay entre una ciudad y la otra es un gran paso, ¿no? Porque cada ciudad está en un valle y en medio hay una montaña y al otro lado está el mar, el paso de Hai Van, que pues es bellísimo, bellísimo. Subiremos la montaña para hacer las fotografías de ambos valles y las bahías que lo rodean. Conoceremos la montaña de mármol, esa montaña que está allí a las afueras de la ciudad de Da Nang, donde vamos a encontrar varios templos, sobre todo templos budistas, y conoceremos también la importancia del budismo en el carácter de los vietnamitas, y tenemos ocasión de acercarnos a esa cueva también convertida en templo budista en la Edad Media, donde pues además de que la cueva es maravillosa, con la luz del sol infiltrándose por las cavidades y un gran Buda como objeto central de la cueva, les digo que si tenemos ocasión de que justo los monjes budistas estén cantando todos al unísono y su voz retumbando en la piedra, va a ser un momento muy emocionante para ustedes, independientemente de si es así o no. Esta montaña con templos y cavidades por todos lados les va a sorprender mucho. Vamos a pasar una parte de la mañana allí, no nos queremos ir, pero les prometo que Hoi An, que es la ciudad de destino del día, es una de las ciudades que más marcan, nos van a dejar de todo el viaje. Es una ciudad preciosa, una pequeña ciudad colonial, más bien la calificaría yo como pueblo, que hoy en día sí que es, digamos, una ciudad casi reservada al turismo internacional. Nos va a permitir descansar un poquito de la locura y el frenetismo que caracterizan a Vietnam, porque esta ciudad sí que ya digo está mucho más occidentalizada y preparada para nuestras comodidades. Aquí podremos gozar de todas ellas con tranquilidad, ahora se lo comentaré. Es una ciudad colonial. Yo el otro día, cuando hice esta presentación para Colombia, se me ocurrió decir que era como la Toledo de Vietnam, porque aquí también es la ciudad de las 3 culturas, o la ciudad más multicultural, no solo de Vietnam, sino quizá de todo el sudeste asiático. Miren, allá por el siglo XVI, si no me equivoco, esta es la primera zona franca reconocida internacionalmente donde empezaron a comerciar los europeos con el extremo oriente, con el lejano oriente. Una ciudad portuaria donde llegaron primero los portugueses, luego holandeses, ingleses y españoles a comerciar no solo con los vietnamitas, sino también con los chinos y los japoneses. Así que pues se convirtió en una ciudad de comerciantes muy rápido y una ciudad muy internacional, y así lo sigue siendo a día de hoy. Así que la ciudad de las 3 culturas, pero la japonesa, la china y la vietnamita. Esto, pues, además el tráfico aquí está muy limitado, es casi todo peatonal y nos va a permitir dar un paseo muy agradable, sea por esas callejuelas de arquitectura vietnamita o por ese puente japonés, ese puente cubierto, por ejemplo, o por las orillas del río que lleva el mismo nombre de la ciudad, Hoi An, o conocer a uno de los templos y casas de la cultura de las diferentes comunidades chinas, ¿no? La cantonesa, la hongkonesa, la pequinesa, incluso la tibetana, cada una con su arquitectura propia de su región, y esto nos permitirá conocer, sin ir a China, la diversidad cultural que hay dentro del país y las corrientes arquitectónicas que hay. También en esta ciudad podremos entrar a esas antiguas casas de comerciantes, algunas de ellas con casi 500 años de historia, y ver cómo vivían, ¿no?, los comerciantes que más dinero hicieron durante este tiempo. Y durante la noche, pues un paseo que yo calificaría más de romántico que nada, por las orillas de los canales y el río de Hoi An, que es muy bonito, muy tranquilo, muy apacible, y pues podremos pedir un deseo depositando una vela en el río con esas señoras con el sombrero cónico típico, y decirles también que no se preocupen por si están contaminando el río, porque por la mañana recogen todas las velas. Los vietnamitas son bastante conscientes
de la necesidad de proteger el medio ambiente, quizá porque Vietnam fue el primer escenario donde se lleva un ecocidio de la historia, ¿no? Un ecocidio que es como un genocidio, pero dirigido a las plantas y animales. Vietnam quedó arrasado después de la guerra de Vietnam, los americanos, la gente naranja, el napalm, etcétera, pues acabaron con buena parte de la biodiversidad del país y ahora el país todavía se está recuperando, que la naturaleza ya saben que es más fuerte que cualquier fuerza humana y acaba recomponiéndose, pero los vietnamitas están centrados en proteger su naturaleza, o por lo menos la naturaleza que les queda en pie todavía. También les digo que Hoi An, para comprar cosas, porque sigue siendo muy barata, o para comer, es de las mejores ciudades o la mejor de Vietnam, porque claro, como hay tanto turismo internacional, pues cumplen todos los parámetros de higiene, los precios son muy baratos porque hay mucha competencia entre los vendedores, etcétera, y están acostumbrados a los precios fijos, ¿no? En contraste con el resto del país donde hay que regatearlo todo. Así que para deleitarse el paladar o darse un capricho en detrimento de la cartera, pues yo creo que no hay mejor ciudad que Hoi An, donde ustedes van a sentir un relax increíble y van a disfrutar como niños, estoy seguro. Y además, pues bueno, ya digo, un día completo pasamos en Hoi An, tienen casi todo el día libre para hacer lo que bien quieran. Hay varias excursiones también, por ejemplo, esos paseos en canasta a través de alguno de los canales del entorno de la ciudad, o pueden incluso ir a la playa o ir a los templos Cham, la cultura champa, que fue la que derrotó, de hecho, al imperio Khmer, a los camboyanos en el siglo XIII. Habitaban buena parte del sur de Vietnam, eran de religión hindú. Hoy los chams que quedan son musulmanes, están totalmente integrados a la sociedad vietnamita, pero antes pues era una cultura que había aquí en esta parte del centro y sur del país, propia, con su religión y su sistema político aparte, y nos quedan algunos templos de aquella época en pie. Si ustedes van a venir a Vietnam sin ir a Angkor, porque existe esa modalidad, la de hacer solo el viaje por Vietnam, o Vietnam más templos de Angkor en Camboya, en nuestro catálogo. Si no van a ir a Angkor, les recomiendo por lo menos dedicar una parte de la tarde en Hoi An a visitar a estos templos que están más o menos media hora a las afueras de la ciudad. O si prefieren pueden ir a este parque de atracciones, el Golden Bridge, que es muy reciente, de hecho lo siguen acabando ahora, pero tiene ese puente que nos permite ver toda la cordillera del centro del país, en ese puente sustentado por las manos, que llaman el Puente Dorado, y en la cima el final de este puente llegaríamos a una ciudad colonial francesa, ¿no? Pero es un parque de atracciones, es una ciudad falsa. Pero si quieren ustedes ir a Francia sin realmente estar en Francia, pues este es el parque de atracciones indicado. Y al día siguiente pues nos iríamos, bueno, esta misma noche ya nos vamos a dormir a Da Nang, que está a 20 minutos nada más de Hoi An, ¿no? Hoi An sería como un suburbio de Da Nang realmente, una pequeña ciudad colonial que hoy pertenece a esta ciudad más grande, Da Nang, que es donde vamos a dormir porque por la mañana tomaremos el vuelo desde aquí, pero ya digo que está a solo 20 minutos una de otra. En Da Nang, pues por la noche, ¿qué pueden hacer? Pues simplemente dar un paseo por ese puente con forma de dragón, ver el mercado nocturno, que también es muy impresionante. El mercado nocturno de Da Nang está reservado, sí, para los vietnamitas, entonces es más auténtico. O, bueno, si hubiera tiempo, la playa, ¿no? Si a alguien le apetece darse un chapuzón, es muy bonita la playa de Da Nang, pero lo importante es que de aquí tomaremos un vuelo para ir hasta Saigón, la antigua capital del sur de Vietnam, la ciudad más occidental del país, más moderna, más rica y más grande, pero no la capital. La ciudad de Ho Chi Minh hoy en día está caracterizada por este panorama. Ya ustedes están viendo, por ejemplo, ahí en el centro esa torre Bisteco de 260 metros de altura, donde podrán subir a esa plataforma para ver toda la ciudad y descubrir cómo Vietnam se va afianzando como un país realmente del primer mundo. Durante buena parte del siglo XXI ha sido el país que más ha crecido en PIB del mundo. Algunos años han encadenado crecidas de más del 10%. Este año se espera incluso que crezca un poquito a pesar de toda la situación de la pandemia. Y aquí en Saigón van a ver esa parte más vibrante y más actual del Vietnam de hoy. Y estoy seguro que la ciudad también les va a fascinar por todo esto que ofrece, ¿no? En ese sentido, yo diría que Saigón se parece mucho a lo que encontramos en Tailandia, ¿no? Que es una ciudad más pujante y más moderna, donde si no fuera porque la gente todavía tiene los ojos rasgados por alguna otra pequeña cosita, casi nos sentiríamos como si estuviéramos en una de las megaurbes estas de Occidente. Ya ven, luces de Navidad, iluminación por todas partes, gente paseando por allí y por acá,
Y otra de las características de Saigón, esas walking streets, esas calles donde uno camina y ve desde discotecas, pubs, bares de todo tipo, hasta pues lugares que harían, José, parecer a lo que nos encontramos en Praga por la noche, una cosa de niños. La verdad es que Saigón lo tiene de todo y también es muy, muy parecido a lo que nos podemos encontrar en una noche parisina, porque fue la capital de los franceses en Indochina, así que encontramos también una sala de la ópera, la famosa Casa del Pueblo del Ayuntamiento que copia, claro, con un cierto estilo, un deje asiático, la arquitectura francesa, también evidentemente pues la típica estatua de Ho Chi Minh o de algún otro líder del Vietnam comunista, pues nos deja claro que no estamos en una democracia liberal de Europa, pero tenemos la Catedral de Notre Dame, la Casa de Correos, que es uno de los edificios de arquitectura colonial más famosos de la ciudad, que nos van a hacer sentir esa unión entre ambos mundos, ¿no? Pero si hay algo de Saigón que les recomiendo visitar es el Museo de la Guerra, el Museo de la Guerra de Vietnam, para conocer al detalle los episodios de esta guerra, desde dentro y desde fuera, con esos carteles en los que naciones del mundo entero expresaban su rechazo a la guerra. Conoceremos también los relatos de muchos militares estadounidenses que fueron los que realmente impulsaron el fin de esta guerra en el país, ¿no? Con sus relatos personales y los periodistas también con sus reportajes, como muchos se jugaron la vida y también fallecieron en esta guerra por informar. Conoceremos algunas armas de guerra de los estadounidenses capturadas por los vietnamitas. Veremos también las maquetas de algunas de las prisiones donde los vietnamitas y los estadounidenses eran mantenidos presos. Veremos algunas fotografías que no me atrevo yo a ponerlas aquí porque son realmente atroces, de los efectos de los gases tóxicos, de las masacres de pueblos enteros y cosas muy, muy feas que nos dejó esta guerra, pero nos acercará a esta realidad que todo el mundo, pues de una forma o de otra, hoy hemos conocido, incluso ustedes que son de alguna generación por encima de la mía, seguramente hayan incluso vivido, ¿no? Este museo es realmente impresionante, es uno de los museos que más marca me ha dejado a lo largo de mis viajes y bueno, pues en 2 horas y media nos da tiempo a conocerlo, ¿no? En la ciudad de Saigón, como les digo, que además de todo esto que les he contado antes, ciudad muy moderna del siglo XXI, etcétera, pues tiene esto también. Y otro de los puntos que también visitamos, que tiene mucho interés, es el Palacio de la Independencia. Hoy en día el Palacio de la Independencia era donde vivía el rey del Vietnam del Sur. Miren, todo esto surgió, todo este conflicto entre los dos Vietnames de la división, surge porque, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial se divide el país en dos por cuestiones administrativas, ¿no? Porque un lado, el del sur, se deja más a los franceses hasta su independencia, el otro, el del norte, a los comunistas, porque eran los que realmente habían echado de ahí a los japoneses en la guerra. Hubo un compromiso de volver a unir los países en elecciones libres y democráticas a principios de los 50, pero era evidente que el comunismo de Ho Chi Minh iba a ganar esas elecciones. Entonces el rey de Vietnam del Sur, el rey de Vietnam, que gobernaba el sur, pues no se quería presentar a esas elecciones. Y por otro lado, los Estados Unidos, temiendo el efecto dominó del comunismo en Asia, o sea que si Vietnam caía en las garras del comunismo, iban a caer otros muchos países, pues acaba apoyando la aversión al monarca. Y esto acaba generando pues que la guerra se eternice hasta el 30 de abril del 75, o sea, 20 años más de lo necesario, cuando la solución ya estaba pautada desde el principio. Este palacio nos va a permitir conocer ese relato histórico y ver cómo vivía el rey en una época en la que sus conciudadanos pues, estaban siendo totalmente masacrados. El palacio en su interior nos va a mostrar todas esas salas con todo el lujo de detalles bueno, que nos permiten ver con qué lujo vive un monarca, pero también en la parte subterránea ver cómo ni él estuvo a salvo de los bombardeos y de las atrocidades de la guerra y se tuvo que hacer un búnker y vivir en condiciones bastante precarias o desfavorables buena parte de esa guerra. Esto nos demuestra que al final nadie está a salvo de la guerra. Por el resto de cuestiones, además del Palacio de la Independencia y el Museo de la Guerra, pues Saigón es una ciudad muy entretenida, como les había comentado antes, y donde vamos a encontrar un gran contraste también entre esa locura que
que es ser una de las ciudades más grandes de un país de 90 millones de habitantes, con esos grandes mercados cubiertos o al aire libre, pero también la tranquilidad de esas grandes zonas verdes, herencia del pasado colonial francés, o esas iglesias que hay por todas partes de la ciudad, es un gran porcentaje de católicos, algunas de ellas muy curiosas como esa iglesia rosa. Al día siguiente, que va a ser nuestro último día de tour oficial, nos vamos a ir a conocer los túneles de Cu Chi. Los túneles de Cu Chi están a apenas 40 kilómetros de Saigón y son el máximo exponente, ya digo, de esa expresión que les comenté antes, que más vale maña que fuerza, porque si los americanos y los vietnamitas del sur contaban con la fuerza bruta, los del norte contaban con el efecto sorpresa y con la astucia que les permitió hacer ataques a solo 40 kilómetros de la capital del sur, ataques totalmente inesperados y que tardaron años los americanos en olerse por dónde venían. Los vietnamitas del norte construyeron la ruta Ho Chi Minh, que llevaba casi desde Hanoi hasta aquí, pasando por Laos y Camboya. De hecho, por eso Laos y Camboya también se metieron en esta guerra, porque fueron incesantemente bombardeados. Laos, por ejemplo, es el país con mucha diferencia que más bombardeos ha sufrido per cápita y más minas antipersonas sigue teniendo sin explotar, porque los Estados Unidos se dedicaron a convertir aquello en un auténtico infierno para evitar el paso de la ruta Ho Chi Minh, pero los vietnamitas conocían muy bien su territorio, las zonas selváticas, y fueron capaces de labrar un camino secreto y muchas veces marcado por un montón de túneles que los americanos no podían ver desde arriba y que les llegaba hasta las mismas puertas de Saigón. Hoy sabemos todos los trucos y todas las mañas que emplearon y lo podemos ver sobre todo en estos túneles de Cu Chi, que eran el final de la ruta Ho Chi Minh, y eran túneles cavados también con no más de 1,5 metros de altura, pequeños túneles cavados a fuerza de los años, en la que pues ellos hicieron ataques inesperados a los americanos que estaban en la superficie. Y esto es una auténtica locura. Este mapa ejemplifica un poco una pequeña parte de la estructura de los túneles que, pues, entre otras cosas, decirles que estaban reservados a los ataques. Y, de hecho, no vivía aquí la gente, pero pasaba pequeñas temporadas, sembraba el caos y el pánico entre los soldados enemigos y después los abandonaban. Y así lo hacían constantemente. Incluso forzaron que los americanos descubrieran parte de los túneles, pero eran realmente emboscadas, eran partes del túnel que no llegaban a ninguna parte, y así pues los americanos pensaron durante años que esto no podía ser el método que estaban usando ellos para masacrar a su ejército, pero así era realmente. Y dentro de estas galerías pues encontramos desde pequeños hospitales a habitaciones donde pasaban una parte del tiempo, a lugares estratégicos donde pues ahora les mostraré, pero mire, podemos hacer un paseo por los túneles, que es casi claustrofóbico, es impresionante cómo son kilómetros y kilómetros de galerías donde estaríamos totalmente perdidos si no fuera por nuestro guía. Y claro, esto hacía que pues era un entorno tan hostil para un americano que en cuanto por casualidad descubría una de las ranuras de entrada estaba más perdido que si no lo hubiera hecho. También encontraremos un montón de trampas que de hecho los vietnamitas hicieron por todo el país. Los americanos ya no sabían muy bien ni dónde estaban pisando, por eso digo que era una guerra muy psicológica. De repente podían pisar un lugar y quedar atrapados. Ahí, por ejemplo, ven cómo el pie queda atrapado, como si fuera la presa para atrapar a un animal. Y de hecho, la intención de esto era no matar soldados, sino dejarlos malheridos, porque es mucho más caro y mucho peor tener que rescatar a un soldado malherido que dejarlo ahí por muerto, ¿no? Porque ahí se lo deja y ya está, pero si no tienes que llamar al rescate, equipo médico, etcétera, e infectaban, como curiosidad, esos clavos, esos pinchos o esas trampas que usaban contra los americanos, las embadurnaban a veces incluso de heces para provocar que, además de pincharse, pues quedara infectado el soldado. O sea, ya digo, una guerra psicológica total. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en esa parte, en Cu Chi, no solo los túneles, sino lugares como este matorral. Si están ustedes viendo ahí abajo hay una ranura, una pequeña oquedad, donde pues ellos disparaban a los soldados cuando los veían aparecer y claro, los soldados no sabían de dónde venía el disparo y llegaron a acusarse entre ellos de estarse matando. A través de otras oquedades salían por la noche, le robaban ropa a los soldados americanos, le robaban jabón, le robaban pertenencias, se frotaban con ellas y así evitaban que los perros que usaban los americanos para intentar detectar vietnamitas subterráneos supieran
dónde estaban, porque claro, olían el olor americano y pasaban de ello. O esas rocas que también eran usadas pues para filtrar humos, porque ellos tenían que cocinar y comer y hacer vida allá abajo durante un tiempo, y lo que hacían pues era incluso perforar piedras para que el humo saliera a través de esas piedras y pasar desapercibido. Veremos también cómo se abrían como si fueran bocas de alcantarilla esos túneles, y en medio del matorral es imposible detectar esas bocas de alcantarilla, ya digo, por donde de repente en el momento menos esperado aparecía un soldado vietnamita y acababa con tu vida. Veremos a la derecha, ahí estamos viendo una parte de una trampa donde pisaba un soldado americano y caía en un agujero con un montón de pinchos y acababa o muerto o muy mal herido. Y pues como decir, el país estaba lleno de estas cosas, donde los americanos pisaban y caían sin poder hacer nada por evitarlo, porque claro, es que no sabían ni por dónde estaban pisando, tenían ya una paranoia insuperable. Y decirles que normalmente los árboles que había por alrededor tenían marcas con letras vietnamitas que indicaban no pise por aquí o no pise por allí. Así evitaban que murieran sus propios ciudadanos. Esto es la importancia de aprender idiomas, ¿no? Cuando uno se va a vivir a un país, mejor que aprenda el idioma, porque si no le pueden pasar cosas de estas. O incluso ahí en el centro vemos una sandalia, que lo normal sería pensar que el talón lo pondríamos arriba y los dedos del pie abajo, pero justo era al contrario. Esta sandalia tiene esa forma, entonces la suela nos va a dejar la marca contraria de la que dejaría un zapato normal. Así los americanos veían esas huellas y pensaban que un vietnamita había ido en la dirección sur, por ejemplo en este caso, cuando en realidad estaba viniendo de la dirección norte. Así que los americanos estaban totalmente perdidos por muchas armas, bombas, fuerza bruta, tanques y personal que tuvieran. Los vietnamitas parece que se trabajaron mucho más la estrategia, el conocimiento del territorio, etcétera. Eso acabó motivando que ganaran esta guerra de 20 años, que a pesar de todo sigue dejando heridas abiertas y marcando mucho la historia más reciente del país. Dicho esto es lo que vamos a acabar de conocer. Cu Chi nos deja un sabor de boca agridulce, porque no deja de impresionarnos también la inteligencia de esta estrategia militar, pero aquí acabaríamos el circuito. Luego podrán seguir ustedes para, por ejemplo, Angkor, o irse de vuelta a casa desde Saigón. Si alguno quiere quedarse un par de días más por esta parte del país, pues recomendaría, por ejemplo, pillarse unos días de relax en la isla de Phu Quoc, que está muy cerquita de Saigón y que nos deja esas escenas paradisíacas, o hacer una excursión de un día o de dos al delta del Mekong. El Mekong es uno de los grandes ríos del mundo, creo que es el sexto en extensión, uno de los más impresionantes y más bonitos, y desemboca en el mar en las inmediaciones de Saigón. Y nos deja un delta muy vibrante, muy bonito y muy, muy único, plagado también de templos budistas o mercados matutinos multitudinarios, donde pues, la gente se acerca con su barco a vender sus productos, porque esta parte del sur es muy, muy tropical, hay muchas plantas, mucha fruta, etcétera, y nos podríamos acercar al delta para ver en el amanecer cómo todo el mundo se reúne para comprar y vender lo que produce en sus granjas o en sus casas, sobre todo la fruta. Mientras nos acercamos, seguro que vendrán varios pequeños vendedores a ofrecernos su fruta, que es de todos los tipos, en su barquita. Aquí a la izquierda tenéis el durian, que es el llamado el rey de las frutas. Es una fruta enorme, 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 que tiene un olor a basura penetrante, un olor horrible a basura, que yo no entendía cómo los vietnamitas y otros asiáticos están viciados al durian. El durian huele tan mal que en muchos lugares que tú entras pone, además del cartelito de prohibido el perro, prohibido entrar con un durian, porque su olor impregna todo. Y aún así se abalanzan los vietnamitas a él más que los franceses al queso Roquefort. Y yo le voy a decir que después de probarlo 3 veces y casi vomitar, a la cuarta me acabó por gustar. Así que también una de las delicatessen de esta parte es el durian. Haremos las excursiones que van por el delta del Mekong, pues también se dedican a intentar salirse de las rutas habituales y los brazos más largos del río Mekong, y pasar por pequeños canales, visitar pequeñitas granjas, lugares más agrestes, más tradicionales, más arcaicos, y siempre acompañados con una barquita, normalmente tirada por la típica señora
con el gorro de cono. Pararemos en algún lugarcito a comer, a descubrir cómo viven y de qué viven las familias que están en el delta del Mekong. Tendréis ocasión, por ejemplo, de ver una granja de colmenas con esas abejas que no pican porque no tienen aguijón aquí en esta parte del país, probar ese licor de cobra o incluso la carne de cocodrilo. Y si le dais una buena propina a la señora que tira el barco, que lleva ahí toda su vida remando de un lado y otro, así que se merece una buena propinilla. Cualquier cosa aquí en Vietnam, deciros que los precios son muy baratos y cunde mucho el dinero. €1 son como 28.000 dongs, $1 24.000 y bueno, es un país muy barato y si le dais una propinilla a la señora seguro que os lleva por canales impresionantes. Y bueno, pues nada más, me despido de Vietnam aquí en el delta del Mekong. Espero que os haya gustado esta presentación y que os anime a conocer el país, y cualquier duda que tengáis me la planteáis ahora. Muchas gracias y ya le paso la palabra a mis compañeros. Excelente, Julio. La verdad, muy linda la presentación, muy completa, conocimientos muy importantes para poder asesorar a los clientes, que es lo más importante de estas charlas, y las ganas de viajar a Vietnam. O sea, lo fundamental, quedarse con ese gustito y ese sabor de que hay que ir a conocer este destino maravilloso. No sé si habrá preguntas, Félix, si habrá gente que... Sí, sobre todo, sabes que, José, la visita de Julio al destino ha sido muy reciente, poco antes de la pandemia. Para aquellos que hemos ido ya hace tiempo, es un refresco espectacular, espectacular. ¿Okay? Y entonces esto es algo que es envidiable, ¿vale? Y entonces a partir de ahí, pues lo que tú dices, nos quedamos con el regustito y en cuanto nos abran las compañías aéreas, pues hay tantos sitios, ¿verdad? Porque cuando nos hizo la de Camboya pensamos lo mismo. Pues sí. Exactamente, sí. A ver, Clara nos dice, impresionante lo de lo que hay que ver en Vietnam. Yo tenía idea que era enorme, pero no tanto. Muchas gracias por tan bella disertación. Julio, buenísimo. Hoy faltó la perrita. No, está por ahí. Está. No, hoy sobró la perrita. Ahí anda ya trasteando porque la estoy oyendo. Marcela, gracias Julio, genial como siempre y cuántas ganas de visitar el sudeste asiático. Excelente, maravillosa, nos dice Verónica. Graciela, excelente presentación. Hay que conocer este destino, Julio, muchas gracias. Valeria, es un placer escuchar a Julio. Marcela, Julio, incita a viajar. Marcela López, Julio, incita a viajar, esto ya lo he leído. Marcela López lo ha aclarado. O sea, realmente muchas felicitaciones. Hay una muy especial para ti, Julio. Paloma Coronel desde Perú dice, amo a Julio. O sea que... Por cierto, Paloma, beso grande. Cumpleaños en estos días, de paso, saludos. Pues ¿Cómo va la cosa en las redes? Pues mira, sigue la misma tónica que has estado indicando tú. Rocío Cam dice una presentación impecable, me encantó, muchísimas gracias. Cris Hernández aplaude y dice, insisto, soy fan cautiva de Julio y sus explicaciones. Gracias. Nos han estado siguiendo también desde Panamá, saludos para Pascual, y nos siguen también desde Costa Rica, saludos para Álvaro. Y aplausos y aplausos. Julio, no hay preguntas. Una sola en la que dice cuál es la mejor época del año para visitar Vietnam. Pues, ¿estás por ahí? No sé. Sí. A ver, parecido a Camboya, porque Clima están en las seco, mismas latitudes. Entonces, casi cualquier época es buena, pero evitar julio a septiembre si no te quieres mojar mucho. También os digo que Vietnam está mejor preparado en esos meses del año que Camboya, ¿eh? Entonces Sí. entendemos que la mejor época es de diciembre a marzo, ¿no? Con el clima seco. Octubre a marzo, abril es la ideal.
hasta mayo también se estira, no suele haber Marzo, tanto abril, problema. mayo, diría yo, eso es. Sí, Ujú. sí, Porque tal cual. hasta marzo sí que llueve algo, pero aún así tampoco pasa nada. Pero bueno, Sí, marzo, abril, mayo. sí. Verónica pregunta, ¿cuál era la isla que sugerías para hacer playa? Phu Quoc se llama. Está al sur, casi en la frontera con Camboya, entre Saigón y un poquito más al sur del delta del Mekong. Ujú. Está Mira, cerca. nos indican desde Panamá, nos indican que, ¿por qué no la próxima reunión que hagamos de distribuidores la hacemos ahí en Vietnam? Bueno, Ahí está. sí, espérate que abran los vuelos y luego ya nos vamos de viaje. Exactamente. Por lo pronto, la próxima nos estamos juntando virtualmente, lamentablemente, pero bueno, es lo que hay. Bueno, el próximo jueves, bueno, primero, mañana. Mañana estamos a las 3 de la tarde, como siempre, con nuestra gente y vamos a hacer un viaje fantástico por las Baleares. O sea, un destino que es muy interesante. Vamos a ir de la mano de Silvia con esas explicaciones que ella nos da tan especiales y esos detallitos para nuestros pasajeros. Así que, bueno, espero contar con muchos de ustedes, con quienes puedan. El próximo jueves también, otra vez de la mano de Julio, vamos a visitar otro paraíso totalmente distinto y maravilloso. Vamos a estar en Florencia y la Toscana. O sea, un lugar inolvidable, un lugar para enamorarse, para lo que sea, para recorrer, para ir de viaje de festejo, para cualquier tipo de viaje realmente es muy interesante. Y el próximo viernes estamos preparando un lanzamiento especial a las 3 de la tarde, como siempre, que ya les vamos a contar durante la semana que viene, les vamos a ir comunicando. Así que bueno, gracias de nuestra parte, gracias a Julio, gracias Ángel, gracias Félix, y bueno, por supuesto, vamos a hacer, ya tenemos ganas de comer, aquí es la hora de comer, así que ¿con qué nos vas a Claro, degustar? por eso, miren, la cocina de Travax, estas son cosas que para quien abran apetito. Ya saben, son recetas que nos mandan nuestros guías, nuestros amigos de toda Latinoamérica. Y en ese sentido, pues aquí tienen, mire, un arroz al horno de Adrián Calle, uno de nuestros guías. Tenemos también desde Italia, nos manda Daniele Campoli una pasta carbonara. Atento a esta receta, porque si ustedes creen que saben hacer carbonara, no es como lo hacen en Italia. Gazpacho andaluz desde Madrid nos lo hace Eva Pérez, de nuestra directora de operaciones, con su paso a paso. María José, que ya la conocen de varias presentaciones por aquí, nos hace unas patatas meneadas con pimentón y con panceta, que es una cosa de miedo y súper facilita de hacer. Desde Argentina, don José y don Vito Corleone, los dos nos enseñan a hacer estas berenjenas a la parmesana, realmente una receta súper fácil, sencilla y súper rica. Desde Brasil, aquí tenemos a Leonardo que nos manda una receta de un bacalao al horno. También muy bien hecho y no se pierdan el final de este video en familia, que no tiene desperdicio. Sí. Desde Los Ángeles nos manda un lomo sentado, Karina, desde, bueno, pues con sus raíces peruanas, y entonces está muy bien hecha, ya está ahí con el atuendo de Halloween era, ¿qué ¿no? era? Halloween. Sí. Era Halloween, sí. Desde Madrid, una paella de marisco, pues lógicamente por nuestro megachef Ángel. Y lógicamente el postre. El postre, recordando nuestra última convención en París, estos macarrons que nos lo manda Claudia. Fíjese que además tiene hasta secretario, aquí uno de sus hijos, súper bien organizada, una receta muy fácil también de hacer. Y esto, como ven, son recetas de familia. Ya Bien, hay 20 recetas, ya hay 20. Hay hoy 20 videos.
hoy hemos mandado unas costillas al horno que para los argentinos a lo mejor hasta les gusta cómo las hacemos. No sé, se trata de hacer cosas sencillas en nuestras cocinas y demás. Si no saben hacer el montaje de una y otra toma, nos mandan todas las tomas y nosotros hacemos el montaje, no hay problema. Exactamente. Así que nada, relájense, disfruten a comer y si no saben qué preparar ahora a mediodía, entren en la cocina de trabajo que le damos todas las recetas. José, muchísimas gracias. Gracias a todas las agencias que siempre nos apoyan y nos acompañan. Gracias de nuevo a ustedes y nos estamos viendo mañana o el jueves que viene. Va a ser un gusto compartir un rato con todos ustedes. Hasta pronto. Gracias, Julio. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros también. Julio, Chao, anímate y chao. haznos algo. Venga, vale. Y no me le pegues a la perra, ¿eh? Pero que no metas, cuidado con la perra, no la metas en el puchero. No. Se mete ya sola. Te lo digo porque en Vietnam se come perro. Sí, pero Sí, Julio es vegetariano, así que no hay problema. Ah, Sí, bueno. no hay problema con eso. Él no tiene problema con esas cosas. Bien, bien. Bueno, Un abrazo, gente. chicos. Hasta luego. Hasta luego.